Habiéndose aprobado el temario de la Comisión de Labor Deliberativa, voy a proponer al cuerpo el adelantamiento del punto 1A de dicho temario a los fines de darle prioridad a la solicitud de banca abierta realizada por el señor Osvaldo Cabral. Es la solicitud número 1 del 2023, referido al expediente 2023-63-987, Muni Luján-HCD. Quienes estén por la positiva para su adelantamiento, solicito que se sirvan a levantar la mano. Aprobado por unanimidad el adelantamiento del punto 1A del temario de labor deliberativa. Por consiguiente, invito al señor Osvaldo Cabral a hacer uso de la banca abierta, a tomar asiento en la misma, a los fines de dar inicio a su exposición. Buenas noches, gracias por el espacio que me dan. Simplemente lo que trato de hacer es poner en conocimiento del Consejo Deliberante una situación que se da en la cooperativa eléctrica, una investigación que me llevó muchos años y que afortunadamente llegó a buen puerto. No con las mejores noticias, pero como ustedes son el poder concedente de lo que es el servicio de prestación de energía eléctrica para la ciudad de Luján, me parece que debían estar al tanto de lo que ha resultado de estas investigaciones. Primero voy a leer un acta de acuerdo que se firmó en la ciudad de Mercedes, porque a raíz del informe periodístico que hice, se sintieron injuriados o un poco molestos dirigentes de la cooperativa eléctrica, y el juez aclaró de que, como son cuestiones de particulares y que tiene que ver con cuestiones de interés público, no hay delito alguno. Pero igual llegamos a un acuerdo en el cual me pidieron que lea esto en el Consejo Deliberante de la ciudad de Luján, donde había hecho uso de la banca abierta el señor Walter Roldán, haciéndose eco del primer informe que hice yo en mis medios de comunicación con relación a las irregularidades detectadas en la cooperativa eléctrica. Y dice aquí este escrito que acordamos en el juzgado y que dice: la causa número ME 1883 de 2022, 8122, Guidi Pablo Binetti Oreste Arturo y Otero Fernández Antonio contra Roldán Walter y Cabral Osvaldo sobre calumnias e injurias. En la ciudad de Mercedes, a los 15 días del mes de mayo de 2023, siendo las 10:30, comparecen ante su señoría y secretaria autorizante los querellantes Pablo Guidi, Arturo Binetti Oreste, Antonio Otero Fernández, sus letrados patrocinantes los doctores Guillermo Lennart y Horacio Chiminelli, los querellados Walter Alberto Roldán y Osvaldo Cabral, y el señor defensor oficial, doctor Pedro Luis Soni, a los fines de llevar a cabo la audiencia de conciliación designada en la causa número 1883/2022-8122, caratulada Guidi Pablo Binetti Oreste Arturo y Otero Fernández Antonio contra Roldán Walter y Cabral Osvaldo sobre querella de calumnias e injurias. Y dice aquí: se declara abierto el acto y su señoría invita a las partes a conciliarse. Las partes manifiestan que han arribado a un acuerdo de conciliación, ya que luego de las conversaciones iniciadas con motivo de la presente, han superado las diferencias que los distanciaban. Seguidamente, la defensa solicita se conceda la palabra a los querellados y, concedida, los señores Roldán y Cabral manifiestan que no tuvieron intención de ofender a los querellantes y que los dichos que se reputan como agraviantes fueron vertidos en el marco de un pedido de investigación respecto de la actividad de la cooperativa. Agregan los querellantes que quieren dejar expresamente aclarado que no les consta que los señores Guidi, Binetti y Otero Fernández sean corruptos. Finalmente se manifiestan que si los querellantes
se sintieron ofendidos, les ofrecen las disculpas del caso. Acto seguido, las partes acuerdan que, a cargo de los querellantes, se publique y se dé a conocer en un periódico de la ciudad de Luján y en el mismo programa televisivo, se refieren al programa televisivo de Juan Giordano, que se hizo eco también de mi investigación, el texto completo de la presente audiencia de conciliación dentro del plazo de 30 días. El texto también será reproducido en la banca pública, Ambas partes acuerdan también que se ha quedado a salvo el buen nombre y honor de los querellantes y se comprometen a abstenerse de efectuar por otros medios notas, conductas o comentarios agraviantes y a mantener la relación en los carriles del debido trato. Respecto de las costas, las partes acuerdan que sean impuestas en el orden causado. Finalmente, las partes manifiestan que nada tienen que agregar a lo expresado. En este estado, su señoría resuelve, téngase presente lo manifestado por las partes y se deja constancia que se hace entrega a los querellantes y a los querellados una copia de la presente acta, con lo que terminó el acto. Previa lectura en voz alta, firman los comparecientes después de su señoría y ante mí, de lo que doy fe. Este es un acuerdo al que se llegó porque se habían sentido ofendidos los señores, y acá lo que se trata es de dar información pública, no se comete delito. Son cuestiones de interés público porque nos involucra a todos, porque es la cooperativa eléctrica de la ciudad de Luján, que tiene la concesión vencida de hace un año y que hay que resolver. Entonces, ahora, gracias, señor presidente Musso, por darme la palabra, voy a pasar a leer algunas consideraciones como para que los concejales de nuestra ciudad, los que tienen la responsabilidad de tratar la renovación o no del contrato de concesión a la cooperativa eléctrica, voy a leer algunas cuestiones que estuve escribiendo anoche. ¿Qué pasó el 22 de mayo de 1810? Los criollos revolucionarios impusieron su postura en la votación que se realizó en el histórico Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, un día como hoy. Sin embargo, eso no bastaría para desplazar a Cisneros en el histórico Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, y una multitud exigió la renuncia del virrey del Río de la Plata, Baltasar Hidalgo de Cisneros. Se trató de un hecho de enorme relevancia en medio del contexto revolucionario de la Semana de Mayo de 1810, que se extendió entre el 18 y el 25 de este mes. Hoy, por causalidad, también es 22 de mayo, y algo bueno podemos hacer por nuestra ciudad para liberarnos del virreinato cooperativo. Así es como le dicen quienes no ven bien el funcionamiento de la cooperativa eléctrica, un poder paralelo al poder político local, un poder que existe y funciona desde hace décadas sin que los lujanenses podamos elegir con total y absoluta libertad, dado que estaríamos condicionados, en nuestra opinión, de cómo hacer las cosas formando parte de una entidad cooperativa, lo puse entrecomillado, que en su funcionamiento no demostraría pensar en sus socios tal como sus socios pretenden ser tratados. Es que para muchas de las grandes decisiones de la entidad social más grande de la región, los socios estamos sometidos a la elección por votación indirecta a través de los denominados delegados de la cooperativa eléctrica, y al parecer en este momento hemos llegado a un punto en el que tenemos que corregir el rumbo. ¿Cuántos concejales son? ¿20? ¿Cuántos bloques hay? 11. ¿Alguno de ustedes como concejales conoce quiénes son los delegados de la cooperativa eléctrica? ¿Quién estaba como delegado municipal en los tiempos en que se hizo un sumario bajo acuerdo de confidencialidad en el Consejo de Administración de la cooperativa eléctrica? ¿Se lo preguntaron? Sería bueno que miren las actas firmadas y la información municipal de por entonces, y que los citen a esta banca abierta y que les consulten por qué no se dio a conocer públicamente, o incluso dentro de este Consejo Deliberante, qué era lo que pasaba con la empresa Cordero de Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se menciona en el sumario, pero recuerden que de mi parte nada imputo a los responsables de la empresa Cordero, sino que me baso en lo que figura como información dentro de un sumario en el que se mantuvo el secreto por más de 10 años. Este sumario,
firmado bajo acuerdo de confidencialidad, guardado 12 años dentro de la cooperativa eléctrica, a nuestras espaldas. ¿Quién es el delegado que levanta la mano en alguna de las sesiones de la cooperativa eléctrica en el salón de conferencias de la calle Rivadavia y propone continuar con el aporte de capital que todos los socios terminamos pagando para que la cooperativa eléctrica no quiebre económicamente? ¿Ustedes como concejales lo conocen? ¿No consideran que habría que cambiar ese modo de funcionamiento como para que todos opinemos en libertad de cómo debe funcionar la cooperativa eléctrica? ¿Quiénes son los responsables del denominado Cordero Gate? Un escándalo que quedó reflejado en un sumario que fue hecho bajo acuerdo de confidencialidad y del que resultamos perjudicados miles de vecinos, siendo un sumario de unas 400 páginas. ¿No les parece que debería ser bueno que traigan copia de todo aquí al medio del Consejo Deliberante para verlo entre todos? El pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Pues entonces trabajen por nosotros, gestionen por nosotros, encuentren la verdad en lo que sucede y den a conocer los resultados de sus labores. Por mi parte, cumplo con mi labor de periodista en mi libertad de informar. Y lo hago por cuestiones de interés público, en este ámbito público, sobre una entidad pública de la que formo parte. Este acuerdo de confidencialidad sobre un sumario oculto, un incorrecto proceder de dirigentes de la cooperativa eléctrica, ¿se ocultó en este caso la comisión de un delito? No soy quien para atribuir delito alguno, para esto está la justicia, y en la mañana de hoy me presenté en el Juzgado Federal de Mercedes y aporté la información que llegó a mí de diferentes maneras durante mis investigaciones. Es que consultados varios abogados de nuestra ciudad, por diferentes especialidades, opinaron lo mismo, que el robo de energía se trata de un delito federal. Fue presentada hoy la denuncia en un juzgado federal. Lo dicen los abogados, los especialistas en energía eléctrica que he consultado desde hace años. Y de haber algún delito, será la justicia la que dará sus conclusiones. Y como periodista, solo opinaré al respecto porque tengo derecho de hacerlo, porque es un tema de interés público que nos involucra a todos. Está implícita la falta de deberes de funcionario público por parte de quien era el representante de la municipalidad en ese momento dentro del Consejo de Administración. ¿Quién era en ese momento el representante municipal? ¿Era en el inicio del sumario el doctor Hernán Mosca? Y cuando se terminó el sumario, ¿era el farmacéutico Néstor Luciani? Recuerden ustedes, señores concejales, o escucharon algo con relación a este tema tan controversial dentro del Consejo Deliberante. Algunos estaban en esa época. ¿Recuerdan que se haya comunicado dentro del Consejo Deliberante esta situación de la empresa Cordero? Me parece que no. ¿Dijeron algo estos concejales municipales que nos representaban dentro del Consejo de Administración, dentro del recinto, con relación a que en una empresa se encontró una irregularidad que no fue resuelta y lo dejaron por escrito, al menos sentando sus posturas? Y si los comentarios de estos concejales se hicieron, ¿dónde están registrados? ¿Hay actas al respecto? Hay muchos temas que hay que tratar dentro del funcionamiento de la cooperativa eléctrica. Por ejemplo, ¿se cumple el cupo femenino establecido por ley o son todos hombres dentro del Consejo de Administración? ¿Hay mujeres que den su parecer dentro de este Consejo de Administración? ¿Quiénes son? ¿Pueden realmente opinar? ¿Están las mujeres ocupando igualdad en la cantidad de cargos o son desplazadas, ignoradas o usadas solo a los efectos de aparentar que las incluyen? ¿Existe el cumplimiento de la ley en Luján? Voy a leer, en medio de esto que escribí, lo que dice el sumario firmado de puño y letra por el doctor Pablo Guidi, quien también fue denunciado en el Colegio de Abogados de Mercedes porque hizo un trabajo impecable de 400 páginas que iba a ser la Biblia de los sumarios en la cooperativa eléctrica. Ese sumario no llegó a buen puerto. Nombraron en cargos mejores todavía a los imputados de irregularidades y el señor abogado Pablo Guidi fue nombrado asesor dentro del Consejo de Administración. ¿Qué pasó?
Dice aquí, en parte del sumario, se ha acompañado este sumario, el acta 2349, en la sesión ordinaria con fecha del 12 de octubre de 2011, del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica, en donde se ha informado a la Comisión de Fraude lo acontecido a raíz de la toma del estado de medidor que se realiza sobre la empresa Cordero Sociedad de Responsabilidad Limitada, anteriormente llamada Ristán, ante el descubrimiento del alto incremento de potencia demandada por la empresa referida en kilowatt el 23 de septiembre de 2011, en comparación con los registros históricos de esta empresa. Les explico sucintamente. Un inspector de la cooperativa eléctrica toca el transformador que estaba muy caliente y no condecía eso con lo que marcaba que estaba consumiendo. Hizo un informe. Se pide durante la semana de que haya una inspección con la presencia de la fuerza pública, escribanos y los ingenieros de la cooperativa eléctrica. No fue nadie más que el señor Mora, acompañado de algunos empleados de la cooperativa eléctrica, y alteró la conexión que había. Normalmente, cuando cualquier buen vecino está enganchado, por necesidad a lo mejor, y no lo justifico, se hace un acta con escribano y las hace siempre el escribano Gratone. En este caso, en esta empresa, no fue nadie más que Mora con algunos empleados, y se le tomaron declaraciones a muchos empleados de la cooperativa eléctrica. Por ejemplo, al ingeniero Ramón Evaristo Ríos, a Daniel Ferrari, a Walter Rubén Camacho, a Antonio José Nardelli, al escribano Gratone se lo menciona, Juan José Videla, Luis Alberto Laborati, Sergio Arosa, Adolfo Lorenzo Rodríguez, Omar Mora, Pablo Aquilino Malusardi, Antonio Otero Fernández, imputado de estas irregularidades en el sumario hecho por Pablo Guidi, y el ingeniero Evaristo Ríos. Entonces paso a leerles las conclusiones. Todas las declaraciones las pueden ver acá, yo las subí online, entregué copia de mi nota periodística a cada uno de los bloques, salvo al de Francia y salvo al de Buzo, que no las encontré en el horario en que yo vine, cerca del mediodía. Y dice aquí el doctor Pablo Guidi que hizo un fabuloso, impecable, tremendo sumario de 400 páginas. Este es un resumen de 17 y dice: por todo ello yo dictamino, lo afirma, que los empleados Omar Mora y Antonio Otero Fernández tienen responsabilidad en la omisión de lo acontecido tanto el día 28 de septiembre del corriente como los días anteriores a la ejecución del trabajo efectuado en la empresa Cordero, y la omisión de cada uno en sus diversas formas y responsabilidades ocasionó un perjuicio claro y determinante en el posible recupero de los montos de la facturación. Se ha acreditado de esta forma que los imputados, lo dice Guidi sobre Mora y Otero, los imputados Se ha acreditado de esta forma que los imputados en este procedimiento no han podido dar excusa alguna de su incorrecto proceder y sin mayores esfuerzos se determina que no han cumplido con las obligaciones propias de sus labores en sus diferentes funciones. No se han cumplido a su vez con la normativa que prescriben en el contrato de concesión municipal, como tampoco se hizo caso a las indicaciones de sus superiores, ni se actuó cautelosamente en desmedro del patrimonio de la cooperativa. Somos nosotros los dueños, ustedes también son los dueños. Teniendo en cuenta que los usos y costumbres de la labor diaria y más aún en el oficio de la profesión con la antigüedad que se desempeñan, hacían posible que advirtieran la importancia de su proceder. Se da por concluido el sumario, sugiriendo ser remitido a la oficina de personal para que, previo a que se agregue una copia íntegra de los 2 legajos personales, se ponga a consideración del Consejo de Administración para que se pueda evaluar lo que se estime corresponder con respecto a la relación laboral en base a la Ley de Contrato de Trabajo y la normativa general y particular de la materia laboral, Ley 23.551, entre otras. Notifíquese de esta decisión a los interesados. Muy bien. ¿Qué pasó con este sumario, donde se encontró responsables a Otero y a Mora
de que la empresa Cordero estuviera enganchada, según lo que afirma Guidi, durante casi 15 años de la línea de media tensión. ¿Ustedes sabían que eran socios de la empresa Cordero de Sociedad de Responsabilidad Limitada? Esta autopartista que trabaja para las empresas Toyota y Fiat, según me dicen, entre otras. Una gran empresa que da mucho trabajo en la ciudad de Luján. Y aquí dice también que la empresa no podía estar en desconocimiento de que pagaba 1/4 de la energía consumida. Porque se evidencia que a partir de la modificación que hizo el señor Mora en los cables de conexión de media tensión, se disparó por las nubes el consumo de la empresa. Quiere decir esto que, según lo que dice el doctor Guidi, denunciado en el Colegio de Abogados, denunciado en un juzgado federal, porque me dicen los abogados que es un delito federal. Luján provee de energía también a San Andrés de Giles, también comparte con Exaltación de la Cruz, y tenemos una pérdida de casi el 20% de la energía que se compra en Luján, 20%. Lo normal sería 3 a 5%, y debería haber personal contratado para controlar a los que toman los estados de los medidores. ¿Qué pasó en alguna ocasión? Que los medidores fueron retirados de un tramo para hacer un control y Mora se quejó porque resulta ser que quien controlaba los medidores iba a ser otro sector de la cooperativa eléctrica para que hubiera independencia de criterio. Mora se quejó ante el señor Rivada, Oscar Rivada. Rivada a su vez elevó la queja al Consejo de Administración y el Consejo de Administración le dio a Mora que revise los medidores. Se podría decir, y no quiero ofender al señor Mora, de que le dieron a cuidar las gallinas al lobo. El señor Mora fue el que en una parte, con relación a la empresa Cordero, dijo medición ok, que estaba todo bien. Lo dice aquí. Declara en el sumario el gerente general Daniel Ferrari que, entre otras, refiere que en el caso particular que se está investigando, puedo aportar una planilla con fecha del 23 de marzo de 2011 que fue realizada en la empresa Cordero antes de que se corroborara en agosto de ese año las irregularidades. En dicha planilla surge con letra manuscrita la referencia medición ok, firmada por el señor Mora. No llevó, cuando se descubrió esto por parte del señor Laborati, no llevó escribano, como se lleva a cualquier constatación de un enganchado de la luz, para una empresa que según Guidi estuvo enganchada 15 años o 14 años a la línea de media tensión. ¿Ustedes sabían que fuimos socios de la cooperativa eléctrica en las pérdidas, pero socios en el desarrollo de la empresa Cordero Sociedad Anónima? Que a lo mejor a partir de esta noticia se sienten ofendidos también y tengo que ir a un juzgado a explicar que esto es de interés público. No me pone de buen humor que me lleven a los juzgados, porque en 30 años de periodismo no tuve ni una carta documento, ni un pedido de derecho a réplica, ni un juicio en contra. Tampoco lo tuve ahora, porque no era notificado yo de que estaba dentro de esta causa. Cosa extraña que me vengo a enterar cuando voy a acompañar al señor Roldán, de que yo tenía que estar en una reunión allí en el juzgado. Pero puede haber errores, qué sé yo. No me avisaron de que estaba querellado, no me avisaron de que tenía que ir, sin embargo, estando allí me enteré. Tenemos a los vecinos que pagan como Dios manda y también en Luján están los enganchados en cualquier barrio, incluidos los que usurpan terrenos, siendo la mismísima cooperativa eléctrica la que les conecta el pilar de luz, sin ni siquiera que tengan un papel certificado con una compra de venta por el lote que ocupan, además de los comercios e industrias que fueron detectados con irregularidades a través del tiempo, tal como queda demostrado en el mismísimo sumario firmado por el abogado Pablo Guidi, que demostraría que existieron y existen irregularidades, incluso en la presunta falta de ética por parte de algunos de los mencionados en el sumario.
pues, dicho por el mismo ingeniero Otero Fernández, la cooperativa eléctrica no tiene personal contratado que controle a los tomadores de consumo y que trabaje a resultado, es decir, un personal que se dedique a encontrar a los enganchados del tendido eléctrico y que así baje el costo de la energía eléctrica a Luján. Ustedes pagan la luz y saben lo que pagamos acá. Pregúntenle a cualquiera de General Rodríguez y le van a decir que pagan menos de la mitad. No tienen personal que controle a los tomadores de Estado. La pérdida es de casi el 20% de la energía que nosotros compramos al sistema interconectado nacional. Es una guasada. Entre el 3 y el 5% sería lo normal. Del 5 al casi el 20% en el que estamos no es ineficiencia. Antes de la pandemia pedí una reunión con Otero y estaba presente la doctora Viallo, la joven doctora Viallo que tiene la suerte de trabajar en la cooperativa eléctrica, y fue testigo cuando yo les dije que había personal de la cooperativa eléctrica haciendo enganchados y pinchando cables, vestidos con la ropa de la cooperativa eléctrica, con una camioneta similar a la de la cooperativa eléctrica. Casi un año antes de la pandemia se lo dije. Terminada la pandemia, me invitaron a una reunión al Consejo de Administración, donde ellos tomaban vista de que yo me quejaba por la gran cantidad de cortes que teníamos. Una semana estuve sin trabajar, en un mes de trabajo con la cantidad de cortes sumado en horas me produjo 3 semanas de trabajo y uno rascándome, sin poder laburar por los cortes de energía. Me invitaron al Consejo de Administración. 3 ingenieros, 3 abogados, integrantes del Consejo de Administración, el presidente Binetti, y cuando Binetti se dio cuenta, y no lo quiero ofender y no quiero que lo tome a mal, pero fue un dato, es un dato. Tengo grabada toda la conversación, tengo la copia taquigráfica de lo que dijo cada uno. En el momento la tomé. Binetti, cuando se dio cuenta que el ingeniero Otero le estaba errando en las respuestas, y que yo periodísticamente me podía estar agarrando de eso, dio por concluida la reunión a los gritos diciendo que yo era nadie para interpelarlos, siendo que, primero, me convocaron ellos porque soy lujanense y vecino de la ciudad de Luján, socio de la cooperativa eléctrica, pero fundamentalmente yo iba ahí como periodista. Empezó a los gritos y me echó pegando un portazo. Es lo peor que pudo hacer, porque yo fui a buscar respuestas, las que no tenemos normalmente con la cooperativa eléctrica, la que normalmente no le dan a ustedes. Y por este Consejo Deliberante, en esta situación de renovación de la contratación para el servicio de energía, deberían pasar todos y explicar por qué se hizo un sumario, quiénes están implicados como imputados, cuál fue el costo de energía que perdimos nosotros con la empresa Cordero, pero fundamentalmente, ¿por qué está trabajando el señor Pablo Guidi en el Consejo de Administración siendo que es el sumariante y está codo a codo con los sumariados? Muy extraño me parece. Tan extraño como le puede parecer a ustedes, en un año de elecciones sobre todo. Se lo digo al oficialismo y se lo digo a la oposición. ¿Qué hacemos con la cooperativa eléctrica? Yo no me sentí injuriado cuando me dijo, usted es nadie para interpelarme o para interpelarnos. Tras el portazo y el asombro de muchos empleados de la cooperativa eléctrica que fueron testigos de esa situación, me retiré del lugar sin ánimo de injuriar ni calumniar a nadie, solo con ganas de preguntar más, de averiguar más, de dar a conocer más a cada socio de la cooperativa eléctrica cómo funciona esta entidad, porque cada vecino es mi par, es mi socio, porque todos somos socios, formamos parte de una gran cooperativa que no da respuestas puntuales sobre todo lo que se está preguntando, y tengo la libertad de informar. Esto es de carácter público. No hay injuria, no hay delito, es de interés público. Digo que no dan respuestas porque casi un año de la pandemia, fue cuando me reuní con Otero y terminó admitiendo que en 3 años no había descubierto nada del dato que yo le di. Nada. No habían hecho nada, no tenían ningún argumento. Por eso Oreste Binetti se levantó enojado para hacerlo callar la boca a Otero y me terminó echando a mí. Les voy a contar algo. Si la venta es del 100% de energía, menos el 18,9% de robo de energía que arroja el último balance, la pérdida es de 18,9, es decir que el 81,1 de la venta de energía fue en pesos
de 2.909 millones, fíjense la cifra, lo que compramos nosotros en energía, 2.909.567.263, dividido 81,1, que es lo que cobramos, por 100, nos da 3.587.629.140. Por lo tanto, lo que se dejó de facturar por parte de la cooperativa eléctrica fueron casi 700 millones de pesos. El costo anual de la firma del Acta Binetti, donde se reconocen derechos supuestamente adquiridos por los trabajadores que cobraban ya de por sí 40% más de lo que era el acuerdo de Luz y Fuerza, y que cobran 17 sueldos, no sé cuántos sueldos cobran ustedes o cuántos sueldos cobra el común de la gente. En la cooperativa eléctrica se cobran 17 sueldos. El costo del Acta Binetti que firmó es de 1.140 millones. Entre las dos cosas, la cooperativa, entre la pérdida de energía, los 700 millones y este 1.140.000, entre las dos cosas, la pérdida fue de 1.476.976.792 en el año 2022. Pero el Acta Binetti y las pérdidas sumadas dan 1.800.000. Quiere decir que si no estuviéramos pagando el nivel de sueldos que paga la cooperativa eléctrica y no tuviéramos el nivel de pérdida que tiene, estaría en cero, no arrojaría pérdida. No tendríamos que estar pagando un aporte de capital como estamos pagando, con un consejero muy conocido en el ámbito político que levanta la mano y dice, vamos a renovar el aporte de capital, y votan a espaldas nuestras. El acta que se hizo el día que se informó de esta irregularidad estaba encabezada por, en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, a los 12 días del mes de octubre del año 2011, siendo la hora 21, se reúne el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada en su sede de la avenida Humberto 863 con la asistencia de los siguientes integrantes. Consejeros titulares: Juan José Davio, presidente; ingeniero Carlos Alberto Améndola, vicepresidente; señor Santiago Juan Philip, prosecretario; y Omar Eduardo Selvino, tesorero. Vocales titulares: Daniel Alberto Baliani, señor Daniel Dagnino, señor Norberto Nicolás Onofrio, señor José María Escarnato, señor Juan José Senese, señor Ramón Eduardo Zunino. Consejeros suplentes: contador Miguel Ángel Castiglia, señor Rubén Oscar Cava, señor Demetrio José Liguori y señor José María Piguín. El señor José María Piguín sabe mucho de esto porque era el que tenía la lista de la nueva cooperativa eléctrica. Un señor que sabe mucho de política. De hecho, su empresa, la droguería La Trinidad, tiene de contador al doctor Ricardo Curone, que es radical, que era secretario de Salud y que era secretario de Economía también, mientras vendía medicamentos al hospital. Al señor Piguín hace mucho que no lo veo. La última vez que lo vi fue en la puerta de la casa. Este día se informó al Consejo de Administración del caso de la empresa Cordero cuando se acordó que se vaya del lugar, que se vaya al lugar en día domingo, y es cuando la empresa no funciona, y que se vaya con la presencia del escribano y de los responsables del área. Pero en la empresa Cordero, en ese día domingo, fue solo, con algún personal de la cooperativa eléctrica que le ayudó, y sin escribano y sin los ingenieros responsables del área, el señor Omar Mora, solo con un par de empleados, y cambiaron la escena. Dejó atada de pies y manos a la cooperativa eléctrica como para que pueda hacer un juicio para recuperar el perjuicio de tener una empresa autopartista del volumen de Cordero que estuvo enganchada, según Pablo Guidi y sus conclusiones, casi 15 años. La empresa Cordero, a lo mejor también pueden venir los referentes y agarrar y contarnos de qué se trata. En el año 2009 el caso terminó en sumario y se despidió, por ejemplo, por otras irregularidades, al ingeniero Meinebret y a Fernando Párez de una situación detectada en el usuario Héctor Muñoz de la Textil Muñoz. O sea, fíjense cómo se actúa la cooperativa eléctrica. Cuando encontraron otras fallas, agarraron y terminaron despidiendo, separando al ingeniero Meinebret y al señor Fernando Párez.
Luego saltaron otros casos, como Polo Palo Alto, sociedad anónima que queda cerca del Hotel de Campo San Seferino, que siempre, según nuestras fuentes, se facturaba 15 veces menos de lo que correspondía. Y además el caso de Telefónica, que también la instalación la hacía la cooperativa eléctrica y estaba mal conectada. Y nadie lo advertía, no se controlaba bien y también hubo sumarios y sanciones para algunos empleados. El caso del parque Algocelán Flandria, que también estaba mal conexionado en la instalación de medición. Algocelán Flandria también. Lo pagamos nosotros, los lujanenses. Según surgieron de algunos de los consultados, el poder concedente debe abrir la licitación y dar la concesión a quien ofrezca cobrar la tarifa que se cobra en General Rodríguez, que se estima es aproximadamente de la mitad. Y les paso los datos para concluir, porque si no me van a terminar echando por el tiempo, los datos de la pérdida de energía, para que ustedes tengan una idea de lo que pierde Luján, de lo que pagamos los lujanenses, de lo que aportamos como aporte de capital. En el año 2014, la pérdida de energía era del 14,72%. En el año 2015, la pérdida de energía era del 13,36%. En el año 2016, del 13,99%. En el año 2017, 14,68%. En el año 2019, de 16,44%. Y seguimos subiendo, En el año 2019, 16,44%. En el año 2020, 16,79%. En el año 2021, 18,89%. Y en el año 2022, batimos récord, 18,9%. Es decir, que haciendo las cuentas fáciles, de cada 10 casas, 2 no pagan. De cada 10 empresas, 2 no pagan. De cada 10 comercios, 2 no pagan. De cada 10 barrios cerrados, 2 no pagan. Es mucho para el bolsillo de los lujanenses. Es mucho. Señores concejales, ustedes son los responsables de dar la renovación del contrato de la concesión de energía. ¿Cómo lo van a hacer? Van a seguir siendo noticia. Llevo 30 años haciendo periodismo. Algunos me conocen de toda la vida, otros me conocen de algunos años, otros no los tengo ni siquiera en mi contacto de WhatsApp y no he hablado nunca. Son concejales, son representantes de Luján. No gobierno ni delibero, sino a través de mis representantes. ¿Quiénes se beneficiaron con estos robos de energía? ¿Quiénes son los que no pagan? Si cuando un vecino común y silvestre, cuando no paga 2 meses de la boleta de la luz, le vienen a cortar. ¿Y cómo puede ser que agarren en falta a un pobre tipo que no tiene ni para pagar la luz, que no tiene ni para comer y tiene que elegir cómo pago la luz? Lo terminan enganchando y le terminan haciendo una factura. Dice, no tengo plata. ¿Cuánto tenés? Le preguntan en ventanilla. No es que le dicen, mire, usted venga dentro de 48 horas y pague tanto por lo que debe. ¿Cuánto tenés? Así trabaja la cooperativa eléctrica. ¿Cuánto tenés? Es decir, que a la gente la agarran de las patas, la sacuden, a ver si se les caen monedas para reconectarlos. Cuando tenemos una empresa, según el sumario de 400 páginas, que firmó de puño y letra Pablo Guidi, que estuvo colgada en la línea de media tensión durante casi 15 años. Barato nos salieron las autopartes para Toyota, las bancamos entre todos. No tienen que enojarse conmigo, no se tienen que sentir injuriados ni calumniados porque son los abogados lujanenses quienes hacen preguntas de por qué está contratado. Esto fue un común denominador de los abogados de Luján. ¿Por qué está contratado Pablo Guidi, que es de Mercedes? Si acá en Luján tenemos abogados más que probos. Y encima un abogado que escondió un sumario de 400 páginas. Ojalá podamos verlo acá. Fue en la reunión del Consejo de Administración que al responder el ingeniero Otero mis consultas, Oreste Binetti se enfureció y comenzó a gritar y me dijo, usted es nadie para interpelarnos. Bueno, vemos. Yo tuve que firmar un acuerdo en el cual no me consta de que sean corruptos, pero pido que se investigue. Incluso, hasta donde como trabajador de prensa pude tomar conocimiento, hay dirigentes de la entidad de la cooperativa eléctrica que les advierten a las esposas de los empleados, no conviene que tu marido se meta en estas cosas.
altos dirigentes de la cooperativa eléctrica diciéndole a las esposas de los empleados: ¿no conviene que tu marido se meta en estas cosas? Me suena a película de mafia, me suena nada más, no quiero injuriar a nadie ni molestar a nadie. Todo lo que estoy diciendo acá son testimonios que por años fui recogiendo y fui grabando y fui tomando nota y fui fotografiando y fui filmando de todo lo que estoy informando. De la misma manera, de estas irregularidades, me he encontrado con trabajos particulares realizados en algunas empresas del distrito. La cooperativa eléctrica también se paró el cargo cuando los enganchó, yo también di con eso, pero también me encuentro con los comentarios de los empleados de la cooperativa eléctrica que eran obligados a realizar trabajos particulares en una casa quinta determinada y se les pagaba con horas extras de la cooperativa eléctrica. Es decir, que como profesionales de la electricidad no se les pagaba lo que tenían que pagar por el trabajo, le pagaban con horas extras. ¿Lo van a preguntar ustedes acá dentro del recinto si es cierto, si es posible? Quizás yo puedo traer las pruebas, quizás puedo traer los declarantes acá, de a la quinta de qué dirigente de la cooperativa eléctrica tuvieron que ir obligados y les pagaban con horas extras. Por estos antecedentes es que no se entienden las razones de por qué el gran sumario de más de 400 páginas firmado de puño y letra por el doctor Pablo Guidi no llegó a buen puerto. Estas son solo preguntas. Por estas cuestiones de interés público, que queden claro que no es mi intención ofender a nadie. Mis planteos son en mi derecho constitucional de informar sobre temas de interés público, son para obtener explicaciones sin ofender a nadie, sin injuriar, sin hacer enojar a nadie, porque de hecho están ocupando esos cargos justamente con la obligación de dar respuestas. Son parte de una entidad pública, por lo que la información es de interés público, las preguntas fueron realizadas desde un medio de comunicación que es público. El pedido de explicaciones del señor Walter Roldán, que está acá atrás mío, también fue hecho en este recinto público, por lo cual nosotros no cometimos delito de injuria. Voy avanzando porque no se imaginan todo lo que escribí de la calentura que tenía yo anoche. Repito, en los últimos balances se arroja como resultado una pérdida de energía de alrededor del 20%. Los especialistas que consultamos al respecto opinaron que eso no es solo una cuestión de ineficiencia, sino un negocio de algunos vivos. Y no lo digo entre comillas. Lo digo entre comillas, porque eso lo entrecomillé, que es un negocio de algunos vivos. No lo digo yo, como periodista, lo opinan los especialistas de energía eléctrica, los abogados que estuvimos consultando, por lo que ante cualquier duda, como Consejo Deliberante, convoquen a todo tipo de profesionales en la materia y brinden información y sacarán sus conclusiones. ¿Me ven pasando el dedito? Es para acelerar. Por cierto, ¿los demás medios de comunicación no se enteraron de este asunto? ¿Cabral es el único que se dio cuenta? Lo digo arrastrando el poncho, ¿eh? ¿Los demás medios de comunicación van a hablar sobre esto? Porque en los últimos días la noticia se hizo correr como reguero de pólvora y ni pío. Se hizo un sumario perfecto, muy prolijo, impecable, que según dicen desde el seno de la cooperativa eléctrica iba a ser la Biblia de los sumarios, pero tal como aseguran nuestras fuentes, ese sumario desapareció. Es decir que se habría guardado bajo 7 llaves y al parecer el abogado Guidi, tras esa desaparición de un tremendo sumario de más de 400 fojas, fue nombrado como asesor del Consejo de Administración. Luego de mantener alguna reunión dentro de las oficinas de ese Consejo de Administración con el por entonces presidente de la cooperativa eléctrica, Omar Eduardo Selvino. Según recuerdan los empleados de la cooperativa eléctrica que he consultado durante mi extensa investigación. Ya voy terminando. Me voy al final, así los dejo tranquilos. Gracias, presidente Musso, por la última parte.
En este sentido, sería bueno conocer cuánto es el sueldo más alto de la cooperativa eléctrica y cuál es el sueldo más bajo. Y a estas cifras, multiplicarlas por 17 meses al año, porque, según me confesaron desde el área administrativa de la cooperativa eléctrica, quizás, y quizás no son datos reales, quizás me están exagerando, podría haber sueldo de más de 3 millones de pesos en la cooperativa eléctrica, los que multiplicados por 17 nos da como resultado más de 50 millones de pesos al año. Si todo esto que estuve hablando como un tema de interés público podemos corroborarlo entre todos, porque somos socios, porque somos parte de esta hermosa cooperativa, veríamos realmente dónde estamos parados. Agradezco a la Virgencita de Luján que me ayudó durante toda mi investigación y también a San Miguel Arcángel, que me dio una mano. Muchas gracias a todos, señor presidente, y gracias concejales por esta atención.